Continuando, en este video voy a explicar cómo se hace el trabajo práctico. Entonces lo que hay que hacer es ir hasta donde está la parte para la entrega del trabajo práctico. Entonces dice: adjunto se encuentra el archivo Word que contiene las directrices para realizar el trabajo práctico. Complete lo que pide en el trabajo y luego suba de vuelta con sus respuestas. Ya está disponible para realizar el trabajo. Entonces ingresamos al enlace para ver el trabajo práctico y lo que hay que hacer es bajar este archivo Word. Hace doble clic aquí, bajan ese archivo, el archivo en cuestión este que está aquí, colocan sus datos personales, su nombre, apellido, la fecha, y como saben, los trabajos prácticos semestrales valen 10 puntos. Y acá están las directivas y básicamente el trabajo consiste en definir lo que son los hechos y las reglas en el lenguaje Eclipse, aparte de algunas definiciones de lo que es Eclipse. Bueno, acá tiene un enlace que tienen un material ya bastante completo, por eso seleccioné ese material, que tienen todas las preguntas y todas las respuestas que ustedes necesitan para hacer el trabajo práctico, y lo bajan y lo van a poder realizar. Aparte de eso, tienen acceso también a otros materiales que pueden buscar en internet o en otros recursos sin problema. Bueno, el primer punto dice: describa qué es el lenguaje Eclipse, dónde se desarrolló, quién lo ha desarrollado y en qué año. Entonces eso lo pueden buscar en un material. Entonces les puedo contar básicamente qué es un lenguaje Eclipse. Es un lenguaje basado en el lenguaje Lisp. Fue desarrollado en la NASA y es un lenguaje que se utilizó de ingeniería del conocimiento por bastante tiempo hasta que fue reemplazado por otro. Pero actualmente ese proyecto es de libre acceso, es decir, que se puede utilizar eso. Entonces no solamente se usaba en la NASA, sino que ahora está disponible para la gran comunidad en el mundo que pueden utilizar ese proyecto. Dice cómo es la sintaxis de Eclipse, en base a cuál fue inspirada. Entonces, como les dije, está inspirada en base al lenguaje Lisp, que es lo que le escribo aquí, y incluye el soporte de hechos y reglas. ¿De qué sitio web se puede bajar el lenguaje Eclipse? Entonces bajan eso y lo agregan. Aquí tienen otros materiales, por ejemplo Wikipedia, que pueden buscar sobre este lenguaje. Básicamente es un acrónimo de Sistema de Producción Integrado en lenguaje C. De ahí viene el nombre de Eclipse. Es un sistema inteligente de gestión. Acá tienen algunos sistemas expertos y algunos sistemas que le explica el lenguaje Eclipse. Entonces pueden encontrar diferentes materiales que les pueda ayudar. Bueno, ¿de dónde pueden bajar Eclipse? Su sitio oficial es este que figura acá. Entonces hacen doble clic y aquí pueden bajar. Se van ahí y ese es el sitio oficial de la herramienta Eclipse. Ahí también pueden encontrar mucha información. Una de las preguntas de dónde pueden bajar y pueden bajar de aquí. Entonces aquí dando un load, acá tienen documentación, evidentemente todo en inglés.
Y acá también le va explicando, que es parte de las preguntas. Entonces Eclipse fue desarrollado en la NASA. ¿Por quién? Entonces fue desarrollado en el Johnson Space Center entre los años 1985 hasta 1996. Fue desarrollado en lenguaje C con el nombre que figura aquí. Es un sistema basado en reglas y es muy utilizado para la creación de sistemas expertos y otros programas donde se utilizan heurísticas para la solución fácil de problemas y mantenimiento de algoritmos que se pueden utilizar tanto para ingeniería del conocimiento, ya sea en sistemas basados en el conocimiento o sistemas expertos. Fue desarrollado en lenguaje C como base, por eso su denominación Eclipse, y tiene una sintaxis parecida al lenguaje Lisp. Entonces aquí este es el sitio oficial de la herramienta. Ahí tienen eclipserules.net, ese es el sitio oficial. ¿De dónde quité esa información? Quité del material que yo les estoy proveyendo. Entonces, de aquí, entonces tienen toda esa información que les estoy preguntando. Y tienen el enlace al sitio oficial de donde se descarga ese programa. Entonces son las preguntas y sus respuestas están todas aquí. El creador original de esta herramienta se llama Gary Rinley, que fue el desarrollador que ha creado este lenguaje Eclipse. Como dicen ahí, o como dice ahí básicamente, Eclipse es probablemente uno de los sistemas expertos más ampliamente usados debido a que es rápido, eficiente y gratuito. Aunque ahora es de dominio público, como les dije, fue originalmente propiedad de la NASA, pero actualmente es de dominio público y actualmente aún está siendo actualizado y mantenido por su propio autor, que es Gary Rinley. Entonces ahí tienen las otras respuestas. Entonces ya saben que es un lenguaje Eclipse, que es un lenguaje desarrollado en la NASA. Su desarrollador es, como ven acá, Gary Rinley. Y el año corresponde más o menos a lo que pueden ver aquí dentro del mismo material, que más o menos 1985 aproximadamente hasta el 96. Desde el 85 hasta el 96 fue más o menos la cantidad de años que estuvo operando en la NASA este software. Y ahí tienen esa información. Fue desarrollado en la NASA a mediados de los 1980 aproximadamente. Entonces esa es la información que pueden colocar en su sistema. 80-85, entonces en los 80 fue su año, esa es la década más o menos, entre los 85 hasta el año 1996. Bueno, y me quedo aquí porque después la otra pregunta creo que ¿qué sitio web? Ya les mostré qué sitio web es la que pueden incluir para bajar. Pueden buscar directamente de qué sitio web se baja el lenguaje Eclipse y les va a salir en el navegador. Y nos vamos a la parte más importante, que es qué formas tienen para definir los hechos en el lenguaje Eclipse. Debajo le coloco cómo se definen los hechos en el lenguaje Prolog, que es de esta forma.
Y debajo están cómo se definen las reglas, también en el lenguaje Prolog. Y lo que tienen que hacer es básicamente definir, según el material, cómo se definen los hechos. Y los hechos se definen de dos formas: mediante los asserts que están aquí y los def templates. Entonces colocan estas dos estructuras y algún ejemplo para mostrar cómo se hace eso. Y eso lo tienen aquí en el material. Básicamente, para definir un hecho, pueden decir que Pedro tiene 45 años acá viene el nombre, la edad, el sexo y el estado civil. Entonces sería así. Como es un lenguaje de funciones, entonces abrimos paréntesis, escribimos la palabra assert y luego abrimos paréntesis aquí hasta aquí y cerramos paréntesis. Y este es el registro o datos que estamos cargando. Pedro tiene 45 años, es masculino y no está casado, por ejemplo. Entonces vamos cargando esa información de esta forma. Así definimos los hechos. Pero también se puede crear una plantilla. Una plantilla que es la que figura aquí, que es mediante def template. Con def template yo voy agregando que existe una especie de, como si fuera un registro de persona, y ahí cada campo, como ven acá, field, entonces tenemos el campo nombre, campo edad, campo sexo, campo estado civil. Entonces esta estructura de datos es la que yo tengo que cargar, y esta estructura de datos que yo voy a cargar mediante el assert que tienen aquí es lo que en realidad se conforma lo que se denomina hechos dentro del lenguaje Eclipse. Bueno, entonces una forma de cargar los hechos es definiendo básicamente esta plantilla que es el def template, y luego mediante los asserts cargar la información propiamente dicha. Esa es una forma. Y la otra forma es directamente cargar los asserts sin tener en cuenta el def template. Entonces son dos formas que tenemos de cargar eso. Y eso es lo que le pido como tarea. Uno puede ser definir directamente el assert de esta forma, como les muestro. O crear un def template y luego cargar los datos. Y pueden tomar este ejemplo y lo pegan o lo cambian para entregar en su tarea. Entonces miran bien cómo se hace cómo se define los hechos en el lenguaje Eclipse. Lo tienen que definir mediante estos def template y los asserts, y lo van colocando de esa forma. Bueno, eso entonces la pregunta. Acá tienen ejemplos de cómo se hace eso. Luego de definir los hechos, tienen que explicar y colocar la sintaxis de cómo se define una regla en Eclipse. Y eso se hace mediante def rule. Acá ya le estoy poniendo algunas pistas para que les pueda facilitar, como evidentemente todavía no tuvimos clases de Eclipse, que va a ser en semanas posterior a la entrega de trabajo práctico, o en la misma semana quizás. Entonces aquí necesito explicarles para que hagan el trabajo práctico de cómo se define un hecho y una regla. Y también estos videos les sirven para que tengan esa idea.
Y ahora voy a buscar el def rule dentro del material. Y aquí tienen la forma como se definen las reglas. Se abre paréntesis, se escribe la palabra clave def rule, se le dan un nombre a esa regla. Cada regla tiene que tener un nombre. Además de eso puede tener un comentario adicional. Por ejemplo, imagínense que van a tener unos hechos sobre unos números naturales. Y todos sabemos que los números naturales son los números que podemos contar, ya sea el 1, 2, 3, 4, hasta n. Entonces definimos ciertas características del número natural. O sea, definimos eso mediante los hechos. Y vamos a poner algunas restricciones. Entonces, o algunas funciones que van a tener. Entonces escribo la palabra def rule y acá puedo, por ejemplo, ponerle suma. Y acá pongo comentario, suma dos números. Y acá en su patrón la condición que se tiene que dar. Y luego estos símbolos que es como si fuera una flecha que significa implica, entonces que es su consecuente, entonces tiene su antecedente y consecuente. Esto se usa mucho en lógica y que básicamente es la regla if que ustedes manejan. Si, condición, acción, eso es una regla. Entonces es escrito de otra forma, pero es el if que todos estamos acostumbrados a utilizar. Si, condición, acción. Entonces el antecedente viene a ser la condición y la acción viene a ser el consecuente. Bueno, y esto es lo que ustedes tienen que colocar dentro de las respuestas. Y acá tienen cómo se define el def rule. Entonces, generalmente el lenguaje Eclipse hace que no solamente se aplique el antecedente, sino que el consecuente también vaya a modificar acuérdense que tienen solamente dos elementos. Tienen los hechos y las reglas. Las reglas generalmente son la parte de acción. Si tenemos una condición, entonces genera una acción. Entonces es eso. Y en este caso solamente imprime una información como acción, pero también pueden operar cambiando algunos datos. Por ejemplo, acá ven que esto es persona, se llama Pedro, tiene 45 años, es masculino y está casado. Pero por ejemplo, ustedes pueden copiar de vuelta aquí como su acción y modificar algún valor de esto mismo. Entonces pueden decir, por ejemplo, que si Pedro, ¿verdad?, está casado, entonces pueden decir que, o vamos a suponer el nombre de una mujer para hacerlo más fácil. Ven que la estructura persona, su nombre sea, por ejemplo, Rosa, tiene 45 años, es de sexo femenino y es casada. Entonces acá pueden modificar sus datos, es decir, modificar sus hechos. Al final eso es lo que quería llegar, que podemos modificar sus hechos. Entonces podemos modificar su nombre y decirle Rosa de González y le cambiamos entonces el nombre. Está casada, por ejemplo. Entonces en este caso, en vez de solamente imprimir, que es en este caso, porque esta es la condición, si es una persona y es Pedro y tiene 45 años, es masculino y está casado, entonces imprimir
Pedro está casado. Pero si les parece que puedan cambiar también sus hechos, pueden cambiarlo. Les digo eso porque hay lenguajes también de este estilo que no les permiten directamente cambiar sus hechos. En el caso del CLI sí le permite. Aunque en este ejemplo es solamente una definición de una regla, que sería una condición y acción. Entonces, esto llevado a un lenguaje tradicional sería, si Pedro es casado, entonces imprimir Pedro está casado. Voy a repetir otra vez para que se entienda. Defino la regla, Pedro está casado, y básicamente sería y acá. Entonces, si Pedro tiene 45 años y es masculino y está casado, entonces, esto significa entonces imprimir Pedro está casado. Si María tiene 34 años, es mujer y no está casada, tiene no, entonces imprimir María está soltera. Y así. Bueno, entonces aquí tienen cómo se definen las reglas. Y tienen las explicaciones de cómo se aplican estas reglas. Entonces lean esto y coloquen en su información como tarea. Bueno, en esto entonces consiste el tema de la tarea que van a tener como válido para 10 puntos. Entonces completan todo esto y entregan su tarea. Acá pongan su nombre y vuelvan a subir cada uno con su nombre y apellido para que puedan tener. Cualquier consulta que tengan, no duden en preguntarme. Entonces me pueden avisar aquí y yo les respondo cuando esté disponible. Entonces, cuando tenga un tiempo para poder verificar, entonces les respondo y les dejo el material aquí para que puedan consultar. Les hago de esa forma, de tal forma a que puedan tener un material único para obtener esa información que necesitan, o bien cualquier recurso de internet. Pero si les parece, eso lo hice por si les parece difícil conseguir la información, porque no es un lenguaje como el lenguaje C, como Java, que van a conseguir normalmente un montón de informaciones. O sea, la cantidad de fuentes es menor aquí. Entonces por eso ya le estoy apuntando directamente a un PDF que es bastante completo. Bueno, muchas gracias y ya pueden hacer a partir de esto sus tareas. Sus tareas semanales y este trabajo práctico de 10 puntos. Muchas gracias.